Televisión, lo que tienes que ver. ¿Qué pasó? Ok. Los muchachos están. ¿Qué pasó, Cali? Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es martes. Ya es martes. Estamos a 12 del mes de diciembre. Le están quedando apenas 19 días y 500 noches. La canción de Joaquín Sabina. 19 días para que termine este año 2018 y comience el 2019. Geopolítica con los temas más importantes ocurridos, de los hechos ocurridos en las últimas horas en nuestro país y en el resto del mundo. También tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. Aquí estamos entonces, agradecidos como siempre de su atención como todos los días. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día. Meteorología está informando que hay un ambiente bastante tranquilo. Dice meteorología que las condiciones climatológicas del país seguirán influidas por una circulación anticiclónica que se manifiesta en casi todos los niveles, limitando el ambiente de actividad de nubes y lluvias sobre gran parte del territorio nacional. Aunque se espera que varios chubascos dispersos se manifiesten en horas de la tarde en la región sureste de la isla. Según ONAMED, en el Gran Santo Domingo, las temperaturas seguirán oscilando en ambiente más o menos agradable, con una máxima de 30 y una mínima de 20 grados centígrados. Mientras que en horas de la tarde de esta jornada habrá nubes dispersas durante el día con posibles aguaceros. Eso sería al final de la tarde. Para las próximas 12 a 24 horas se estaría acercando un sistema frontal por la costa norte del país, pero tendrá poca incidencia en las condiciones del tiempo en la República Dominicana. La circulación anticiclónica continuará generando escenarios de poca nubosidad en casi todo el territorio nacional. Eso nos informa meteorología. Bueno, viene la noticia que se agrega ya a la tragedia del pasado miércoles en el sector Villas Agrícolas de la capital. Falleció Rafael Contreras Báez, un trabajador de 55 años que formaba parte de la plantilla de Poliplas y había resultado gravemente herido durante la explosión ya conocida, que fue provocada por el escape de gas y que con esto eleva a 8 el número de fallecidos. Hay otra persona que está en estado grave, es Francisco Liz, de 39 años, que está recluido en el hospital Ney Arias Lora, donde falleció también Rafael Contreras Báez. Estos lesionados y ya este fallecido fueron de los más afectados durante esa terrible explosión que demolió las instalaciones de Poliplas, provocando, como ya sabemos, 7 muertos en el instante y ahora 8 con este fallecimiento.
El caso de Poliplas ha generado toda una oleada de opiniones, de versiones, todas oficiosas, incluso la del Cuerpo de Bomberos, que ha estado realizando las indagaciones técnicas correspondientes. El Cuerpo de Bomberos no está todavía en condiciones de afirmar si se pusieron en funcionamiento los protocolos de seguridad que están establecidos en este tipo de instalaciones, que tienen un ambiente potencialmente peligroso por el tipo de actividad a la que se dedica. Manejo de plásticos. El plástico es un material inflamable. Además, las materias primas o los componentes que sirven para trabajar el plástico, todos son de alta peligrosidad. Y más, si esta empresa también tenía un abastecimiento de gas, en este caso gas natural, que fue lo que detonó el gravísimo, fue un accidente, no fue un accidente. Eso se puede calificar de accidente, eso. Bueno, lo que ocurrió allí, el calificativo ya no tiene mucho sentido, porque el resultado fue de que si fue imprevisión, si fue accidente, si fue un incidente, todo esto es materia secundaria frente al impacto de la tragedia que significó esta explosión y prácticamente la demolición de las instalaciones de Poliplas y otras instalaciones adyacentes que no formaban parte de esta empresa, pero que por estar tan cercanas a la edificación también resultaron con gravísimos daños, y algunas de ellas quedaron inservibles. Los bomberos siguen investigando. La empresa ha seguido aferrada al convencimiento interior de ellos de que se pusieron en práctica los protocolos, y es evidente que no es verdad eso, porque una de las evidencias que pudieran servir como fundamento para entender que no se pusieron en práctica los protocolos es que algunas personas estaban transmitiendo, filmando videos y subiéndolo a las redes, y estaban ahí en el ambiente totalmente enrarecido del combustible esparcido en el aire. Y a pesar de que eso se pudo evidenciar por la naturaleza de las personas, de estar frecuentemente en disposición de grabar y enviar a las redes sociales cualquier situación, se pudo evidenciar que si esas personas pudieron filmar, llamar por teléfono, informar de lo que estaba pasando, ahí debieron mediar varios minutos, y entonces no se pusieron en práctica la evacuación rápida. Evidentemente que los protocolos no fueron implementados. Por otra parte, fue después de una presión muy importante de los medios de comunicación y un pedido muy light, o casi de pedido de favor de las autoridades, que la empresa proporcionó la lista de las personas que formaban parte de su plantilla de empleados.
obviamente estamos en presencia de el desencadenamiento de una serie de eventos, todos rodeados de imprevisión y de falta de acción, que dio como resultado la tragedia que está lamentando el pueblo dominicano. No creo que valgan ya comunicados de Poliplas, alegatos de el historial de laboriosidad de la empresa, la larga historia de más de 50 años de operación de una empresa sin registrar ningún evento importante de seguridad. Nada de eso tiene valor ante el hecho real, dramático e irreversible de 8 muertos, 80 heridos, una devastación en el área circundante. Nada de eso tiene remedio. Para lo único que sirven estos elementos es para que se pongan en práctica las medidas preventivas en otras empresas que también manejan material muy de alta peligrosidad, como es combustible, como son estos químicos, y máxime cuando estas empresas están ya enclavadas en áreas densamente pobladas, como es el caso de Poliplas, que en un momento estaba hace 55 años, 50 años que tenía esa empresa. En ese momento que se instaló allí, el área de Villas Agrícolas era exactamente eso, una villa agrícola, porque allí no había viviendas, por allí no habían comercios, no habían escuelas, no había instalaciones, es decir, Poliplas estaba en las afueras de la ciudad de Santo Domingo, en un área rural para el momento, pero ya no, ya estaba lamentablemente en un espacio rodeado de viviendas y de todas estas edificaciones, de miles de personas, de un movimiento urbano muy intenso. Y en esas mismas condiciones están muchas empresas que trabajan, reiteramos, con elementos químicos de una peligrosidad importante, con elementos inflamables. Y entonces, ¿qué puede hacer la autoridad en estos casos? Lo primero es que no puede desalojar a 30.000 o 40.000 personas que vivan en los alrededores de una empresa. El costo de desalojo, en este caso no sería un desalojo, sino una reubicación de la empresa, es infinitamente menor a si se fuera a emprender la reubicación de 6 o 7.000 viviendas, que estaremos hablando de 30 o 35.000 personas. Entonces, les resulta mejor a las autoridades, e incluso a los propios dueños de las empresas, negociar con las autoridades, buscar un lugar en las afueras de la ciudad que permita una operación más o menos segura, por no estar enclavada en una área urbana. ¿Qué podría ocurrir en la eventualidad de que esto se hiciera con algunas empresas? Bueno, que
como las autoridades dominicanas, y me refiero a autoridades en sentido general, no el gobierno actual, ni el que pasó, ni el que viene, sino la autoridad dominicana como un todo, se muestran tan irresponsables, pudiera pasar que al cabo de 5 o 6 años, un área rural donde se ubique ahora una empresa ya esté convertida en una zona urbana, porque la gente ahí va a ir edificando viviendas y las autoridades permitiéndolo, en algunos casos por irresponsabilidad, otra por imprevisión, pero en la generalidad de los casos, pensando en las próximas elecciones. No digo las del 20, porque no estamos hablando ya de un hecho consumado, que se ha producido una reubicación de las empresas, pero las elecciones próximas, en el momento que sean. ¿Por qué? Porque piensan que siendo severos y evitando la violación de la ley, esos elementos que sean reprimidos por no observar las disposiciones oficiales, eventualmente no votarían por el partido cuyo gobierno ejecute estas medidas. Y esa ha sido la desgracia de este país, en que las autoridades están siempre pensando en nuevas elecciones y no en soluciones. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Hola amigos, Carmen Martínez con un avance de noticias. Las condiciones meteorológicas continuarán influenciadas por una circulación anticiclónica que se manifiesta en casi todos los niveles de la troposfera, limitando el ambiente de actividad lluvia sobre gran parte del territorio dominicano. La Oficina Nacional de Meteorología informó que sobre algunas localidades del sureste y la cordillera es posible que ocurran chubascos aislados de corto tiempo por los efectos de los vientos alisios. Tendremos detalles de estas y otras informaciones en nuestra primera emisión de noticias a la 1 de esta tarde. Bueno, otra candelita en el basurero de Rusia y Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro de Venezuela estuvo en Moscú la semana pasada, reunido con el presidente Vladimir Putin, y dentro de muchísimos acuerdos y entendimientos a lo que llegaron, como una forma de Rusia apoyar a Venezuela frente a la agresión constante de los Estados Unidos y sus aliados, se acordó poner en práctica unas maniobras militares maniobras militares conjuntas entre la Fuerza Aérea de Rusia y la Fuerza Aérea de Venezuela. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos criticó duramente a Rusia por emprender esas maniobras militares con Venezuela, a lo cual respondió el gobierno ruso señalando que los pueblos rusos y venezolanos deberían ver esto como que es un acuerdo de cooperación y de defensa, y que los Estados Unidos no tienen por qué sentirse alarmados frente a un evento rutinario que el gobierno norteamericano lo lleva a cabo en muchísimos países sin que otro gobierno lo critique ni manifieste ninguna repulsa por cuestiones que son meramente de cooperación.
¿A qué se refiere el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, cuando critica esas maniobras? Vamos a ver entonces en el siguiente reporte. Continentales llegaron al principal aeropuerto de Venezuela para realizar maniobras operacionales con la Fuerza Aérea Venezolana. En tierra los esperaba la plana mayor militar del país. Estos intercambios de vuelos operativos que vamos a iniciar con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada tienen como objetivo elevar el nivel de interoperabilidad de los sistemas de defensa aeroespacial rusa y Venezuela. Los aviones Tupolev 160, también conocidos como Cisne Blanco, son los mayores aviones supersónicos de guerra construidos en el mundo. Nuestros aviones han llegado desde Rusia, pasando por las aguas del mar de Bering, el mar de Noruega, el océano Atlántico y el mar Caribe, sin hacer ninguna escala durante 13 horas. Estas maniobras se realizan pocos días después de la visita que el presidente Maduro realizó a su par ruso Vladimir Putin. Cuando estamos presentes ante una nueva muestra de la cooperación multifacética entre Rusia y la República Bolivariana de Venezuela. Aquí se aseguró que Venezuela se defenderá con sus amigos del mundo de cualquier amenaza. Pero también debemos decir al pueblo de Venezuela y al mundo entero que así como estamos cooperando en diversas áreas de desarrollo para ambos pueblos, también nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario. Aquí se aseguró que la cooperación militar entre las Fuerzas Armadas de Rusia y Venezuela continuará y se profundizará. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Bueno, ese es un derecho que tiene Venezuela a procurar la defensa de su integridad territorial, pero a mí no me gustan estas proclamas de que vamos a defender hasta la última gota o cualquier recurso que se apele, cualquier recurso retórico el que se apele, porque recuerdo dos experiencias muy desagradables en ese sentido. La primera, el famoso machete de Noriega en Panamá, cuando su país fue invadido por los Estados Unidos en procura justamente de capturarle a él para ser procesado por supuestos delitos de narcotráfico. Todo esto después de haberle servido a la CIA de manera canalla en contra de los intereses de Panamá, cuando la CIA entendió que ya no le servía para nada porque se había virado al enemigo o al adversario. Bueno, entonces desplegaron una operación de invasión. No cabe otra definición, fue una invasión para capturar a Noriega y conducirlo a una prisión en los Estados Unidos. Recordamos esas manifestaciones de supuesto valor de Noriega, con un machete, blandiendo un machete, que vengan, que van a morder el polvo, y terminó metiéndose en la embajada del Vaticano, la nunciatura en Ciudad de Panamá. La otra referencia bastante desagradable fue la de Saddam Hussein, cuando la segunda invasión de los Estados Unidos, y siempre los Estados Unidos, a Irak, cuando dijo que estaba preparado para la madre de todas las batallas. Y cuando su país fue invadido, no dieron ninguna batalla. Él se escondió, después fue capturado en una cueva, y luego ahorcado, y la historia ya todos la conocemos. No estoy diciendo que vaya a ocurrir eso en Venezuela, en caso de que Venezuela sea agredida militarmente por los Estados Unidos. Pero no me gustan estos alardes de
de valor preventivo. Me gusta el valor que se evalúe posteriormente. Ahora yo sé que si Estados Unidos invade a Venezuela, no le va a salir tan fácil como la captura de Noriega y la huida de Saddam Hussein. Estoy seguro que no le saldría tan sencillo. Pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Son amenazas y bravuconadas del presidente Donald Trump que no va a ocurrir. Podemos asegurar eso. Ojalá que no ocurra. Bueno, en el día de ayer, como estaba ya anunciado, el Consejo Nacional de la Magistratura designó a los 4 jueces que van a completar el Tribunal Constitucional después de haber evaluado durante 2 semanas a 47 precalificados. Finalmente se fueron escogidos los 4 que van a sustituir a Leila Margarita Piña, a Jotin Curi, hijo, Víctor Gómez Vergés, y el otro es el juez Ildefonso Reyes. Esos 4 magistrados ya fueron sustituidos por los 4 que fueron designados ayer y que están siendo juramentados en el día de hoy. Entonces esos jueces, nuevos jueces, son Alba Luisa Baer, Domingo Antonio Gil, José Alejandro Ayuso y Miguel Valera Montero. Fue una elección en la cual los magistrados contaron con la votación, algunos con la máxima votación, que son 8 votos y otros con 7 votos. Fue usando un lenguaje hípico de la carrera de caballo. Ese fue un pool que va a pagar mucho. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando hay unos caballos que son la oreja, a los que juegan caballos, que son la oreja, pues casi todo el mundo sabe que esos caballos van a ganar, pues ese pool paga 3 pesos, 4 pesos. Porque muchísima gente lo juega. Ahora, cuando son vigas como esta, ese pool paga 200 pesos por cada peso apostado, 150 pesos, etcétera. Pues son vigas. Una viga. Bueno, una oreja que estaba ya más o menos, que se sabía que iba a ganar ese caballo, fue José Alejandro Ayuso. Siempre estuvo en todas las posibilidades que se barajaron. Pero después, los 3 restantes, Alba Luisa Baer, que había sido presidenta del Tribunal Superior de Tierras, esa fue una viga. Domingo Gil fue otra viga. Lo mismo que Miguel Valera Montero. Los que se daban prácticamente como designados, además de José Alejandro Ayuso, se hablaba de una altísima posibilidad de que Cristóbal Rodríguez fuera designado en el tribunal, lo mismo que Trajano Vidal Potentini. Esas vigas se cayeron. La más notoria de esas caídas fue la de Cristóbal Rodríguez. Y se dice, hoy hay un chisme plantado con este caso, que Cristóbal Rodríguez fue apoyado, fue propuesto o fue valorado por el partido
por la representación del Partido Revolucionario Moderno. Esto es, su presidente, el senador José Ignacio Paliza, y la diputada Josefa Castillo. ¿Y por qué se extraña? Porque no se sabía esa vinculación tan estrecha, de manera personal, no política, de Cristóbal Rodríguez con el Partido Revolucionario Moderno. Lo que se dice es que ese abogado, muy conocedor de la materia constitucional, es muy amigo del licenciado Luis Abinader, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, para que se vea cómo se juegan estos, cómo se entretejen estas vinculaciones. Cristóbal Rodríguez fue abogado de José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, en contra de la acusación que lanzó Leonardo Faña, que es secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido Revolucionario Moderno. Una acusación que dio como resultado que Faña fuera condenado al pago de una indemnización por haber difamado a José Ramón Peralta. Y en ese proceso, uno de los abogados de José Ramón fue Cristóbal Rodríguez. Entonces uno dice, pero el PRM no apoyó a Faña. No lo apoyó como partido. Pero es posible que se debiera a todas estas marañas que se arman o que surgen en estos procesos. O también pudiera ser que el PRM no quisiera involucrarse en un asunto que de antemano se sabía que estaba perdido, porque fue una difamación muy clara contra José Ramón Peralta, y que era un caso que estaba condenado al fracaso en términos judiciales, como realmente ocurrió. Pero el PRM termina apoyando a Cristóbal Rodríguez, que se afirma que tiene una relación muy estrecha con sectores del gobierno. No que Cristóbal Rodríguez sea PLDista, ni creo que sea de ningún partido, pero tampoco es independiente. Entonces hay ese chisme en el día de hoy en el ambiente político de la República Dominicana. Pero, ¿qué pasó? Que esa línea que parecía ser Cristóbal Rodríguez hacia el Tribunal Constitucional se cayó. Se afirma o se especula que también tiene que ver con la avalancha de críticas que recibió ese abogado durante las últimas semanas, cuando salió a relucir su posición frente a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, y salió a relucir que Cristóbal Rodríguez litigó contra el país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ocasión de unos casos que llegaron a esa Corte contra la República Dominicana. Todo esto se ha ido encadenando para sacar la conclusión de que Cristóbal Rodríguez no fue tomado en cuenta para ser designado en el Tribunal Constitucional en función de lo que fue su pasado reciente en el caso de la soberanía nacional y de la
aplicación de las normas constitucionales en materia de inmigración. Eso está ahí. Sea por lo que haya sido, la realidad es que la viga de Cristóbal Rodríguez se cayó y ese pool pagó muy alto. El Consejo Nacional de la Magistratura también elevó a primer sustituto del presidente, al magistrado Rafael Díaz Firpo, una persona que me honra con su amistad desde hace muchos años. Y yo felicito a Rafael por este ascenso merecido en el puesto que ocupaba la magistrada Leida Margarita Piña, que era la primera sustituta del presidente del TC, Milton Ray Guevara. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en la recta final de Geopolítica de este martes. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales recibió en el día de ayer la primera partida de un pedido de 400.000 toneladas de carbón que van a ser utilizados en los encendidos de prueba de Punta Catalina. Ayer fueron recibidas 38.900 y tantas toneladas que van a emplear en la prueba que se llevará a cabo en estos días de una de las termoeléctricas. El anuncio lo hizo durante un recorrido por la terminal el licenciado Rubén Bichara, quien mostró su satisfacción por el cumplimiento del contrato que tiene con la empresa norteamericana que va a proveer esas 400.000 toneladas de carbón para Punta Catalina. Esas 400.000 toneladas se las llevaría a Punta Catalina en un ratito, porque el consumo de esas plantas, esas terminales, va a ser bastante elevado cuando esté en plena generación. Pero bien, entonces ya está lista la prueba que se va a llevar a cabo. Creo que va a ser entre el 20, creo que va a ser el 20 de este mes, o los primeros días del próximo mes de enero. Vamos a Inglaterra, porque la primera ministra Theresa May tiene el agua al cuello. No ha encaminado una votación en el Parlamento para continuar con el proceso de retiro del Reino Unido de la Unión Europea, temerosa de que sufra una derrota. Sin embargo, el retiro de esa moción y su presencia en el Parlamento para motivar la estrategia que va a seguir ha creado un mar de confusiones en Inglaterra, y también ha tenido repercusiones en materia económica por la incertidumbre. La libra esterlina ha caído estrepitosamente frente a las otras monedas duras, y esto plantea un ambiente de mucha tensión que eventualmente pudiera llegar a un adelanto de las elecciones que de seguro las ganaría Jeremy Corbyn, que es el líder del Partido Laborista. Vamos a ver entonces un reporte desde Londres. Dejando atrás un reguero de confusión en la Cámara de los Comunes.
Su decisión, hasta cierto punto sorpresiva, de retrasar la votación sobre el Brexit deja abiertas todas las posibilidades. Una salida sin acuerdo, un acuerdo de última hora e incluso un nuevo referéndum. Al parecer fue la solución para evitar una frontera dura en Irlanda del Norte la que estuvo a punto de costarle una derrota parlamentaria. Está claro que a pesar de que hay un apoyo amplio en muchos aspectos clave del acuerdo, un asunto, el de la red de seguridad en Irlanda del Norte, hay todavía amplias reticencias y dudas. May, que dijo que volvería a Bruselas para conseguir los cambios necesarios en el acuerdo, tuvo que aguantar un chaparrón de críticas de la oposición. Nos enfrentamos a una situación muy seria y sin precedentes. El gobierno ha perdido el control de los acontecimientos y está completamente desorganizado. Han sido sus líneas rojas las que han creado el problema de la frontera de Irlanda del Norte, que han llevado a la red de seguridad, que la ha puesto hoy en esta posición de debilidad en la Cámara de los Comunes. No sabemos ni siquiera cuándo quiere volver a plantear la votación o incluso cómo quiere que sea el acuerdo. ¿No se da cuenta de lo caótico y ridículo que hace que se vea el país? Escuchadas las críticas, la primera ministra también se permitió lanzar un reproche a los legisladores. Está claro que esta Cámara afronta una pregunta más fundamental. ¿Quiere esta Cámara que haya Brexit? Si la respuesta es sí, y creo que es la respuesta de la mayoría, que sí, entonces tenemos que preguntarnos si estamos preparados para llegar a acuerdos. Las reacciones en Europa han sido de todos los colores, desde el ofrecimiento de ayuda del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para facilitar la aprobación, hasta la perplejidad por la petición de una renegociación y el no rotundo de Irlanda. Lo que puedo decir es que el acuerdo de salida, incluida la red de seguridad, es el único acuerdo sobre la mesa. Para May el tiempo parece agotarse, sus días como primera ministra parecen contados si no consigue un acuerdo que satisfaga a un lado y al otro del Canal de la Mancha. Qué desastre los ingleses, se puede haber aprobado la salida de la Unión Europea. No encuentran cómo salir ni encuentran cómo quedarse. Uno que tiene también el agua al cuello es el presidente francés Emmanuel Macron. Los llamados chalecos amarillos han tomado París y otras ciudades durante semanas protestando por la política económica y la política salarial del presidente francés, quien a última hora en un discurso tuvo que disponer un aumento de 100 euros al salario mínimo, que eso lo lleva a 1.400 y pico de dólares, que en Europa es un salario de miseria. Pero bueno, no querían a un outsider como presidente, cojan ahí. Todos están llamados al fracaso total. Gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana estaremos aquí de nuevo para otra jornada de geopolítica. Los dejo con EN Meridiano.